había unas cifras de inflación altísimas eh, y un nivel de conflictividad social también altísimo. Es decir, toda la conflictividad social que había estado, digamos, embalsada o Ujú. contenida durante el periodo del franquismo, de repente estalló, ¿no? Los sindicatos estaban apenas formándose, aunque había uno más potente que otros, que era Comisiones Obreras, relacionada con el Partido Comunista. eh, y entonces se planteó la necesidad de que de alguna manera se llegara a un acuerdo de tipo económico transversal que garantizara, que hiciera posible el proceso constituyente. Eh, el gobierno, bueno, primero hubo una reunión entre Adolfo Suárez y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Yo creo que lo hizo a medias porque, bueno, intentando hacer una especie de pinza sobre el Partido Socialista, que ya en ese Ujú. momento de las elecciones se había revelado como el partido hegemónico de la izquierda. Y en segundo lugar, porque efectivamente el sindicato más fuerte era Comisiones Obreras, sindicato comunista, y por lo tanto, si de lo que se trataba era de reducir el nivel de conflictividad, pues era, bueno, en realidad, perdona, porque lo que primero hubo fue un intento de pacto social. Primero se hizo un intento de negociar con las centrales sindicales y con la patronal. El problema es que las centrales sindicales todavía estaban muy débiles, no eran capaces de controlar los procesos de negociación colectiva. La patronal, la organización patronal apenas se acababa de formar, por lo tanto solo quedaba la vía acuerdo, de un acuerdo político. Y entonces, pues yo recuerdo que el vicepresidente económico de Suárez, que era Enrique Fuentes Quintana, era un hombre de gran prestigio, se convocó a todos los partidos políticos y comenzó la reunión diciendo, señores, esto es muy sencillo. O la democracia consigue salvar la economía o la economía acabará con la democracia. Claro, Es decir, claro. esto es así, ¿no? Pero bueno, en realidad, en ese momento es verdad que el problema fundamental era la inflación, el consiguiente disparo hacia arriba de los salarios y el aumento bestial o brutal de la conflictividad social. Y entonces eso había que frenarlo. Y bueno, como se planteó como un pacto político entre partidos, o entre el gobierno y los partidos. Ujú. De hecho, los sindicatos no estuvieron presentes en la reunión, ni la organización empresarial tal, tampoco. Al final, lo que de alguna manera exigieron los partidos de la oposición, fundamentalmente el Partido Socialista, Felipe González, fue que muy bien, vamos a negociar sobre el programa económico que propone el gobierno, pero vamos a ampliar el espacio de los pactos a un montón de reformas de otra naturaleza que también nos interesan y están pendientes, reformas de legislación social, en fin. Entonces se amplió mucho lo que en principio se planteó como un mero acuerdo antiinflacionario, se convirtió en un acuerdo mucho más amplio, por eso se llaman los pactos de la Moncloa y no el Claro, pacto, claro. donde se amplió muchísimo la agenda del pacto y tal. Pero bueno, el centro del pacto fue una cosa tan sencilla y tan difícil a la vez como, y esa era la propuesta del gobierno y que se aceptó, como que los salarios en las empresas, el aumento de los salarios, se establecieran no de acuerdo a la inflación pasada, sino de acuerdo a la inflación prevista. Claro. Entonces, como la expectativa era de una reducción de la inflación, si se negociaban los salarios en función de la inflación pasada del año anterior, pues subían mucho más que si se negociaban sobre la inflación prevista para el año siguiente. Esta fue la clave de toda la negociación y por eso los sindicatos tuvieron algún problema para aceptarlo, sobre todo la UGT.
Pero bueno, en torno a ese acuerdo básico se negoció todo un paquete de reformas políticas, bueno, de reformas de la legislación social, estatuto de los trabajadores, un montón de cosas. eh, y el acuerdo o los acuerdos finalmente, bueno, duraron veintitantos días de la negociación. A continuación se llevaron a las Cortes y fueron aprobados prácticamente por unanimidad. De hecho, solo hubo un diputado que votó en contra, que fue el diputado del partido Herri Batasuna, que en aquel momento estaba ligado a ETA. Claro. Pero el resto de la Cámara entera los aprobó. Y luego se hubo que hacer el siguiente paso, que fue convencer a los sindicatos de que de alguna manera pues, aplicaran ese criterio en las negociaciones, en la negociación colectiva en las empresas, ¿no? Ujú. Eh, y luego pues el gobierno ya fue desarrollando, eh, bueno, de alguna manera, entre Suárez y Carrillo inventaron una cosa que luego Felipe González desmontó, que era una especie de supergobierno por encima del gobierno en el que estarían el propio Suárez, Felipe González, Carrillo y Fraga y tal. Bueno, eso Felipe González lo desmontó y dijo, no, mire usted, eh, la responsabilidad de desarrollar los acuerdos es del gobierno, la responsabilidad de controlar su cumplimiento es del Parlamento y en el Parlamento cada uno pesa lo que pesa. No. Pero bueno, esos son anécdotas. Pero en definitiva, fueron unos acuerdos económicos sociales eh, cuyo centro era una política antiinflacionaria, pero acompañadas de muchas más cosas, aprobados por unanimidad por el Parlamento, se puede decir que por unanimidad, con un solo voto en contra, y entonces eso permitió que en muy pocos meses la situación económica mejorara, la inflación descendiera, sobre todo que descendiera muchísimo la conflictividad social eh, y que a su vez todo el proceso de elaboración de la Constitución, que fíjate, los pactos de la Moncloa se firmaron en octubre del año 77 y la Constitución se El aprobó 78. un Claro. año más tarde. Un año más tarde. Eso hizo posible que bueno, pues el resto del proceso constitucional se desarrollara exitosamente hasta el final, siempre sobre la base de lo que digamos, iluminó toda esa etapa de la transición, que fue el consenso político. El consenso entre un gobierno que en su origen provenía de las estructuras del franquismo, pero que estaba dispuesto a avanzar hacia un régimen plenamente democrático, y la oposición. En realidad fue un ejemplo. Bueno, yo tengo publicado un libro, se llama Por el Cambio, no sé si lo has, eh, lo has escuchado sobre Ujú. él. Sostengo la tesis de que Adolfo Suárez llegó muy pronto a la conclusión de que lo que necesitaba era llegar a un acuerdo con la izquierda. Claro, bueno, Y, al punto que el Partido Comunista no estaba homologado y bueno, se lo no, 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 en aquel legaliza, momento, digamos, ¿no? no, 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 en aquel momento lo curioso del caso es que en el momento en que, no, en el momento que se hizo los pactos de la Moncloa, los partidos ya estaban homologados, porque ya había habido unas elecciones democráticas. Claro. Los partidos políticos, es que fue todo muy rápido. Los partidos políticos se legalizaron, incluido el Partido Comunista, se legalizaron en la primavera del año 77. En el mes de julio se hicieron las primeras elecciones, ya con participación de todos los partidos. Se formó el primer Parlamento democrático que se autodeclaró constituyente y ya con el primer el primer Parlamento democrático formado, entonces fue cuando se planteó el Pacto de la Moncloa. Y Claro. sí, los partidos no solo estaban legalizados, sino que ya estaban ya había un Parlamento democrático elegido. Lo que no había era una Constitución. Claro. Bueno, Pero y el hecho, Ignacio, que desde el 36 hasta ese 77 los españoles nunca votaron, digo, qué extraordinario de pensarlo simplemente, ¿no? sí, 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 no. A ver, lo extraordinario del proceso de la transición española
es que, bueno, yo lo defino de una manera muy, eh, bueno, no sé si es así, pero yo creo que ese es el espíritu total. Es que los hijos de los vencedores de la guerra civil llegaron a la conclusión, lo que había era un empate absoluto entre, digamos, la España que venía de la dictadura y la España eh, que estaba contra la dictadura y que quería la democracia. De tal manera que los antifranquistas no tenían fuerza suficiente para derribar al régimen, pero el régimen no tenía fuerza suficiente para sostenerse. Mm. Y entonces era una situación tal y bueno, fue el impulso inicial del rey Juan Carlos, que le encargó a Adolfo Suárez, que era un hombre que venía del franquismo, eh, le encargó una tarea y es, bueno, pues hay que conducir al país de la dictadura a la democracia, es decir, de alguna manera el rey utilizó los poderes dictatoriales que había heredado de Franco para desmontar la dictadura. Claro, claro, claro. Tarea, tarea que le encargó a el propio Suárez, ¿no? Que fue, digamos, el hombre ejecutivo de eso. Entonces, todo eso impulsado por una sociedad que la sociedad española lo que tenía era pánico a todo lo que condujera a repetir el pasado. Es decir, en realidad los dirigentes políticos del momento lo único que hicieron fue interpretar correctamente que la sociedad española no habría permitido nada en absoluto que hubiera conducido a una repetición de la guerra civil o de algo parecido. Ujú. Eh, por eso te decía, los hijos de los perdedores comprendieron que la libertad valía más que la revancha y los hijos de los vencedores comprendieron que la convivencia entre los españoles valía más que su victoria. Totalmente, claro. Y Excelente. entonces, en ese momento, bueno, y durante un periodo, eh, se decidió que, bueno, verdaderamente el punto de ruptura, sin ruptura, es decir, es algo tan extraño como hacer un proceso constituyente sin previo acto destituyente. Es decir, nunca hubo un acto destituyente. Sencillamente, el gobierno que había nombrado el rey y que provenía del franquismo fue el que impulsó, con la colaboración fundamentalmente de la izquierda, el desmontaje progresivo de la dictadura y el tránsito hasta una constitución democrática. Pero nunca hubo un acto destituyente propiamente dicho, ¿no? Entonces, Claro. esa es la peculiaridad del momento. Y eso, bueno, pues duró efectivamente. Yo creo que el punto de partida es el nombramiento de Adolfo, en el momento en que el rey encarga a Adolfo Suárez esa tarea, y el punto de llegada es la aprobación de la Constitución. Pero en medias, entre medias de esos 2 años, porque fue un proceso muy rápido, lo que había que hacer era despejar una situación económica que era dramática. El país se iba a la ruina, tenía unas cifras tal, y que además conducía a unos niveles de conflictividad en la calle, incluso de violencia, que obstaculizaban aquello, ¿no? Sí. Entonces, el pacto de la Moncloa o los pactos de la Moncloa, perdón, fueron funcionales para desatascar el proceso de elaboración de una constitución consensuada por todos.